Significa que este año están presentes todos los miembros de la red de América Latina: México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay. El ensamble Petra es un proyecto que nace en 2004, producto de los talleres de instrumentos nativos que la universidad decide encarar el año 2003. A todos, muy buenas noches. Le queremos dar la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio que está enmarcado dentro de las celebraciones de los 20 años del ensamble Antara, del proyecto Antara, y también que forma parte de este conversatorio de la programación del 12º Festival Musical de Chiloé, el cual es financiado además, organizado por CODARTE Chiloé y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Dentro de estas actividades que tiene el festival destaca un conversatorio que dice relación con una iniciativa, una empresa, ¿no?, que se origina por allá a principios de la década del 2000 y que se llama RICMA. El conversatorio justamente es la experiencia de RICMA, la Red de Investigación y Creación Musical de América. Y para eso, para poder conversar y llevar adelante todas las preguntas y la interacción entre nuestros invitados, tenemos esta noche, a varios artistas destacados de sus países que formaron parte de RICMA en su génesis y que también hoy día se presentan como parte importante de esta red. Primero tenemos a Ricardo Mandolini, argentino, compositor, el cual además es profesor emérito de la Universidad de Lille, en Francia. Alejandro Iglesias Rossi, compositor, director, investigador, docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero, Argentina. Gastón Arce, boliviano, intérprete, director de orquesta, pedagogo y compositor, quien además formó parte, junto con Alejandro Iglesias, de la primera directiva de RICMA. José Augusto Manis, brasileño, compositor, académico de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Rodrigo Sigal, mexicano, compositor y fundador del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. José Sosaya, peruano, compositor, profesor en el Conservatorio Nacional de Música de Lima. Y Alejandro Lavanderos, flautista, director del programa Antara y del ensamble Antara, por supuesto, y académico en la actualidad del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien además formó parte de la primera directiva de esta red de investigación. Es necesario, antes de comenzar con este conversatorio, sentar las bases de lo que fue RICMA en su momento. Y para eso quiero dejar con la palabra a quienes formaron parte de esta agrupación en su inicio, puesto que, por supuesto, tiene una génesis, tiene una razón de ser que no está solamente centrada en lo musical, sino que también en otras áreas del conocimiento y en otras experiencias, ¿no?, saberes y experiencias de los que formaron parte de esa red en su inicio. Quiero lanzar una pregunta abierta a nuestros invitados con respecto al pasado. ¿De dónde viene, cómo se cimenta, ¿cierto?, esta idea, esta iniciativa de formar esta red, tomando en consideración las experiencias previas de cada uno de nuestros integrantes? ¿No? Dejo abierta la pregunta, tal vez Alejandro Iglesias, Alejandro Lavanderos o nuestro amigo Gastón Arce podrían contarnos un poco de esa experiencia, ¿no?, de dónde venían cada uno de
ustedes y cómo surge esta idea de formar la red. Creo que quien corresponde que la relate es Alejandro Lavanderos, porque es él quien aglutinó detrás de su visión a los que luego llegamos a formar la primera directiva de la Red de Investigación y Creación Musical de América. Alejandro Lavanderos, entonces, ha sido llamado. Mientras comentabas todo esto, Fernando, me venían a la memoria, ¿no es cierto?, que se va haciendo frágil con el tiempo. Y tengo, fíjate, el siguiente recuerdo, que, bueno, el ensamble Antara, el conjunto Antara existía ya antes, ¿no es cierto?, del golpe de Estado en Chile. Eran jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional, y que seguían al mismo tiempo estudios en el Conservatorio de Música y otras carreras, ¿no? Se compartía ese mundo, y entonces curiosamente se da en que ese trabajo sobre esa música, músicas populares, músicas de fusión, ¿no es cierto?, músicas latinoamericanas, junto a esa enseñanza del conservatorio, va quedando, yo diría, impresa, ¿no es cierto?, y cuando yo me voy a Francia a estudiar flauta, llego a estudiar con Pierre Bartók, que me abre, ¿no es cierto?, otra perspectiva del uso del instrumento. Pero no me llamaba tanto la atención en términos de que muchas de esas sonoridades estaban presentes dentro de las flautas americanas, ¿no es cierto?, y otras de otras culturas. No fue como un baño... En el Antara de esa época ustedes utilizaban instrumentos latinoamericanos. Sí, claro. Estaban mezclados con todos los instrumentos, entre comillas, sinfónicos, flauta traversa, violines, fagot, ¿no es cierto?, y luego los instrumentos, yo diría, amplificados, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, etcétera. Pero yendo a eso, ¿no es cierto?, para un pequeño resumen, ¿no?, es que nos encontramos allá con un personaje que jugó un rol muy importante, yo creo, en la vida de muchos nuestros, que fue Sergio Ortega, ¿no? Y yo siempre cuento esa anécdota porque de allí, fíjate, viene el primer chispazo de lo que sería el segundo Antara, ¿no? A través de un encuentro con Jaime Miqueles, que estábamos ensayando para un concierto, y en una pequeña pausa, Miqueles, que siempre bromeaba mucho, ¿no es cierto?, yo me puse a tocar unas quenas que estaban en una caja toda polvorienta, y Jaime me dice, esos instrumentitos como que no dan mucho, ¿eh?, como déjalos de lado, ¿no? Y yo le digo muy seriamente, te estás completamente equivocado, de que no tienes idea de lo que son capaces de dar, cuando yo ni siquiera todavía me había metido en esto. Y de ahí partió, ¿no es cierto?, ese chispazo, que fue el inicio, si quieres tú, de lo que sería el ensamble Antara, ¿no es cierto?, actualmente. Estamos hablando de París. Estamos hablando de París. 81, 82. 82, 86, ¿no? Y luego yo vuelvo a Chile y allá estaba Alejandro Iglesias también en el grupo Movimiento con Sergio Ortega, ahí nos conocimos, ¿no? Y resulta entonces que luego vino, como diría, la diáspora, cada uno volvió a sus países, yo ahí conocí a José Sosaya, ¿no es cierto?, a José Augusto Manís, que hacían parte, digamos, de otros colectivos, ¿no? Y vuelvo a Chile y bueno, y cada uno yo creo que se perdió, nunca más se supo. Y nosotros seguimos muy, muy ligados, ¿no es cierto?, a la estructura de la Embajada de Francia, en términos de realizar muchas acciones con ellos. Se daba que estaba la dictadura, ¿no es cierto?, en Chile, etcétera, pero era otro concepto, ¿no es cierto?, yo diría de la burocracia francesa, sobre todo en Chile, muy, muy proclive, ¿no es cierto?, al apoyo de yo diría, las fuerzas más renovadoras y no tan conservadoras, y por eso que se estimulaban todos estos proyectos. Bueno, y de allí surgió justamente el ensamble Antara en la Universidad Católica, y luego, en un momento determinado, me llama a mí la agregada cultural francesa para conversar sobre proyectos. Yo lo menciono esto en ensamble Antara, y que sería muy interesante hacer un encuentro latinoamericano para conocer qué otros proyectos estaban trabajando con ideas similares. Y ella lleva ese proyecto a una reunión, ¿no es cierto?, de los institutos culturales franceses, y allí se aprueba el proyecto, que no lo relato completo, pero fue igual muy interesante porque la embajada, digamos, francesa venía con la idea de que se hiciera el teatro francés en América Latina, que ya venían operando hace mucho tiempo, y todos los agregados culturales decían, pero es que eso ya como que no toma mucha carne acá porque la gente ya se cansó un poco de eso, y entonces el encargado de la Asociación Francesa de Acción Artística, la AFA de la época, muy enojado, le pregunta, bueno, pero ¿tienen alguna alternativa a lo que nosotros le estamos proponiendo? Y ahí levanta la mano, ¿no es cierto?, la agregada cultural francesa en Chile y dice,
tenemos este proyecto que propone un tal Ensamble Antara, que era el primer encuentro, ¿no es cierto?, de músicas contemporáneas y actuales en América, de instrumentos tradicionales. Y allí ese proyecto se va a Bolivia, lo toma, ¿no es cierto?, la embajada francesa allá, y se arma el primer encuentro. Entonces venía gente de Venezuela, de Perú, de otros lados, qué sé yo, y en el intertanto se hace ese encuentro, ¿no es cierto?, y en Chile, en el Festival de Música Contemporánea, de repente a mí un personaje me dice, mira quién se encuentra aquí en el escenario. Y yo miro y veo a Alejandro Iglesias Rossi. Y estaba con su grupo, ¿no es cierto?, en el escenario, y ahí nos reencontramos, que fue un reencuentro que duró lo que duró el concierto, y después ustedes se fueron, pero yo ahí creo que, si la memoria, ¿no es cierto?, no me engaña, llamo a Alejandro de Argentina y le digo, Alejandro, tienes que venirte a Chile para conversar ya. Y bueno, y Alejandro toma un avión y llega a Santiago, y ahí empezó la planificación, ¿no es cierto?, de esta red, en la medida en que la cooperación francesa seguía muy interesada, ¿no es cierto?, en seguir articulando este proyecto. Lamentablemente no entraba al norte, en el caso de México, que fue una de las conversaciones que tuvimos, porque directamente se nos dijo, el norte está, no tenemos que llegar al norte porque pertenece a Estados Unidos. En la geopolítica internacional, ¿no es cierto?, no nos metemos en México tan fuerte como nos metemos con la región andina y la región, ¿no es cierto?, sur. Y es por esa razón, ¿no es cierto?, que se implementaron los proyectos, y ese es el origen, si quieres tú, de lo que fue la red RICMA, ¿no? Creo que hasta ahí, ¿no es cierto?, me acuerdo de esto. Ahora, hay un componente importantísimo en lo político y que estaba presente en la declaración de principios de RICMA. Yo lo quiero leer porque creo que es relevante para enlazarlo con otra pregunta que quiero hacer después a uno de los invitados, que es, RICMA se definió como una red de investigación y creación musical en torno a la temática de la reutilización del patrimonio musical de América en la creación contemporánea. Y que, ¿cierto?, terminaba haciendo confluir diferentes proyectos que estaban liderados por artistas, por compositores, pero que estaban situados en diferentes instituciones de educación musical de América. La pregunta que yo era estudiante cuando esto sucede, yo era integrante de Antara y viví el inicio de esto. De hecho, estuve presente en esa generación de la Antara cuando fuimos a Bolivia, por ejemplo. Fue en Cochabamba ese encuentro, ¿no? Después en Buenos Aires también, claro. Gastón, ¿qué crees tú que hace necesario, habiendo estudiado la gran mayoría de ustedes, si no la totalidad, en Europa, qué hace necesario que sea importante para una propuesta, una visión, un sueño, si se quiere, de reconstruir o de remirar la música contemporánea con las sonoridades y con el background que tiene la tradición latinoamericana? ¿Qué factor extramusical dirías tú que hace posible que esa mirada sea necesaria de remirar la tradición musical latinoamericana a la luz de la creación contemporánea? Gastón. Bueno, primero buenas tardes para todos. Realmente es un gusto y un placer después de tantos años volver a vernos las caras, volver a ver que el tiempo ha pasado, pues, también para todos nosotros, y creo que un encuentro de esta naturaleza nos hace bien a todos, ¿no? Pienso que y la idea y la posibilidad de rearticular un proyecto de esta naturaleza y poderle dar fuerza a este ideal de integración que, como ya lo ha dicho muchas veces Alejandro Iglesias, es ideal bolivariano de Bolívar, a quien ha citado tantas veces, y también en San Martín, en el sur, en Argentina, en Chile, etcétera, en Perú. Creo que nosotros somos herederos de todos estos grandes ideales, ¿no? Y creo que en el momento que se planteó RICMA, nosotros teníamos, cada uno por su lado, una cierta conciencia de que esto debía encaminarse hacia una dirección. El destino hizo que, bueno, nos encontráramos en un momento. Yo recuerdo perfectamente, perdón que haga un paréntesis previo a tu pregunta, ¿no? Pero yo puedo decirles que en el caso mío, en el caso boliviano, mencionó Alejandro que el primer encuentro de instrumentos tradicionales y músicas actuales
se lo lleva, digamos, a Bolivia, ¿no? Porque ellos lo gestaron allá en Chile, pero terminó concretándose en Cochabamba, ¿no? Y tú fuiste y el ensamble Antara fue allá y allá los conocí. Yo no era parte para nada de ese encuentro. Yo estuve en ese encuentro en algunas de las conferencias y en algunos de los conciertos, pero no era simplemente como un oyente cualquiera. Sin embargo, yo estaba trabajando, me vinculé, ya no estoy vinculado, pero me vinculaba a una universidad, que era la Universidad Loyola, que en aquella época que habíamos implementado hacia el año 2003 un taller de instrumentos tradicionales, de instrumentos nativos, y habíamos creado una orquesta. El tema de las orquestas y de las sonoridades con instrumentos nativos, en el caso boliviano, data de los años 80, en realidad de 1979, que se hace un primer taller de música dentro de lo que es la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, y que terminó conformando lo que sería hasta el día de hoy la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que fue tomada por el compositor Sergio Prudencio, quien hasta hace un año más o menos o 2 años estuvo a cargo de esa orquesta y ahora la ha dejado en manos de gente más joven, ¿no? Entonces, evidentemente, en aquel encuentro de Cochabamba, quien fue parte de la organización boliviana, digamos, de ese encuentro, fue Sergio Prudencio, a quien la embajada francesa, entiendo, fue quien le encomendó que apoyara logísticamente y obviamente con su experiencia con el manejo de instrumentos nativos, ¿no? La idea de los instrumentos nativos es buscar una sonoridad enraizada en nuestras propias sonoridades, como contraparte de todo ese bagaje europeo que venimos heredando por más de 500 años, ¿no? Y de alguna manera lo que siempre se discutió dentro de RICMA y en lo cual concuasamos todos los integrantes de ese primer grupo fue que de alguna manera en el colectivo social, en la idea de las personas, de la gente, de la sociedad, era como que siempre el instrumento tradicional, el instrumento nativo, de alguna manera estaba un poco en inferioridad de condiciones respecto de todo el instrumental europeo, ¿no? Como que un violinista siempre tiene una especie de categoría más elevada, por ejemplo, que un quenista o que un charanguista, ¿no? Entonces, eso es esta asimetría en la concepción, digamos, de la concepción social de los instrumentos y de la música en América Latina, y bueno, especialmente en los países que tenemos una cantidad de instrumentos propios, hacía que nos parezca realmente injusto y que de alguna manera deba reivindicarse el instrumental propio y generar una propuesta no solamente sonora, sino también estética al mismo tiempo, totalmente propia. Entonces, por esa razón, apareció la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos en los años, cuya fundación es el año 1980 en adelante, y luego algunas otras propuestas, como la que te cuento, de la Universidad Loyola, de la cual salió también un ensamble, que es el ensamble que varios años yo estuve trabajando, que fue el ensamble Petra, conformado por estudiantes de composición, pero además comprometidos también con esta idea, ¿no? Generación mucho más joven, por supuesto, comprometida con la idea de que es necesario también no reemplazar, ¿no? Porque no se trata de dejar a un lado los instrumentos que también nos han llegado de Europa y que de alguna manera son parte también ya de nuestra cultura, ¿no? Bolivia, por ejemplo, y creo que, por ejemplo, en Argentina y en Bolivia, en la zona del Chaco, el violín es un instrumento casi tradicional, es un instrumento casi nativo, porque la chacarera y la música chaqueña tiene como un instrumento central al violín, ¿no? Y eso es un instrumento evidentemente europeo, pero con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, el instrumento se ha ido asimilando, digamos, y la sociedad, la región se ha ido apropiando del instrumento y de las sonoridades. Pero de todas maneras no deja de ser un instrumento de origen europeo. Sin embargo, aquí tenemos una cantidad de instrumentos cuyo origen no es para nada europeo. Y creo que incorporarlos a este imaginario sonoro americano, con la idea, como decía, no de reemplazar el instrumental europeo, pero sino de poder competir en el mismo nivel, digamos, en la misma categoría, creo que era muy importante. Y ese creo que fue uno de los principios que rigió la creación de RICMA, ¿no? Trabajar, es decir, dar esta categoría, este mismo nivel ontológico, como dice Alejandro Iglesias,
varios de sus escritos, creo que era muy importante eso. Entonces, nos pusimos pues en campaña para tratar de lograr que este proyecto se cristalizara. Y a partir una vez hubo problemas que no vale la pena en este momento referirnos dentro de aquel primer encuentro. La relación con Sergio Prudencio no fue del todo fluida o no sintonizaba, digamos, no estaba en la misma sintonía respecto de lo que él pensaba sobre estas ideas de la música, si bien también están asentadas dentro de lo que es el patrimonio instrumental, el patrimonio cultural boliviano, pero evidentemente no había una sintonía total, digamos, con la idea y con la propuesta de Alejandro, en fin. Entonces a mí me convocaron, y Alejandro, los dos Alejandros me convocaron para el segundo encuentro de instrumentos tradicionales y músicas actuales, músicas contemporáneas, y bueno, realmente nos encontramos en Chile, pero ya habíamos tenido una reunión previa al encuentro de Chile, donde también se desarrollaba el Festival Presencia, si no me equivoco. Al mismo tiempo, ya habíamos tenido una reunión no sé si fue en Santiago, bueno, creo que fue en Buenos Aires que nos encontramos y empezamos a charlar un poco más a profundidad sobre cuál sería el ideal y qué cosa, cuáles serían las características de poder generar una estructura que afectara no solamente a nosotros individualmente, sino que también pudiera proyectarse a los demás países americanos. Por supuesto, pensamos en principio en una zona más sudamericana, pero luego muy pronto pues apareció México, apareció, bueno, obviamente la cooperación francesa, y a través de la cooperación francesa, bueno, de alguna manera pues, pudimos vincular también a Ricardo Mandolini, luego a Chile fue también, a Santiago fue también Luis Naón, algunos otros personajes. Conocimos a Gretchen Amusen, la directora de Asuntos Internacionales del Conservatorio, en fin, se hizo un equipo yo creo que muy proactivo respecto de esta idea, ¿no? Entonces, por lo menos la parte histórica del lado mío y del lado boliviano, cómo yo llegué a integrarme, digamos, a lo que fue después RITMA, y la verdad es que el encuentro de Santiago fue decisivo, ese encuentro de Santiago, porque también había algunas voces al interior de los personajes invitados que no estaban del todo de acuerdo con nuestra propuesta, ¿no? No sé si vale la pena citar, pero ahí teníamos también la presencia de una gran compositora uruguaya, sin embargo, tenía otra idea respecto de las ideas que nosotros sosteníamos, que era Graciela Paraskevaidis. Al encuentro de Cochabamba estuvo también Oriuna Jaronian, que también tenía una idea un poquito diferente, todos, claro, dentro del marco de lo latinoamericano, pero, claro, tú sabes, cada uno puede tomar una orientación diferente, ¿no? Y lo que tratamos es de conseguir una especie de consenso, porque como se dice que la unión hace la fuerza, creo que era muy necesario que los que estuviéramos prendidos de esta idea tuviéramos más o menos la misma perspectiva y apuntáramos hacia el mismo horizonte. Por supuesto que cada uno con sus variantes, ¿no? No es lo mismo, digamos, el trabajo musical con estos instrumentos en Bolivia que en Argentina, como lo está haciendo ahora Alejandro Iglesias, o la perspectiva, digamos, de Alejandro Lavanderos en Chile, y después de los demás integrantes que se fueron uniendo. Pero mi última intervención es la siguiente. Una de las ideas de RITMA fue además agarrarse de instituciones que estuvieran, como decía Alejandro, que estuvieran trabajando sobre esta idea, sobre todo en torno a los instrumentos tradicionales. No simplemente unirse con conservatorios o con universidades, digamos, como cualquiera, sino que además tuvieran proyectos que estuvieran de alguna manera vinculados a la idea que nosotros estábamos imaginando, ¿no? Gracias, Gastón. A propósito de las instituciones, ¿no? Y que albergan proyectos y a ustedes en su momento, hay un elemento que no se puede soslayar y para allá va la pregunta que le quiero formular a Alejandro Iglesias y que dice relación a los proyectos de país, ¿no? Si intentamos desenredar esta madeja de la historia contemporánea de América, podríamos llegar incluso a la Guerra Fría, pero sin ánimo de irnos tan atrás. Sí hay un intento, por lo menos acá en Chile, documentado, estudiado y declarado, de la dictadura militar de refundar, digamos, el concepto de cultura, relevando la imagen
de la música y de la cultura europea por sobre la latinoamericana, por sobre la local. Y quiero ocupar una frase que ya había usado antes, pero la mayoría de ustedes, si no la totalidad, estudiaron en Europa. ¿Tú crees, Alejandro, que hubo en ese sentido un intento, hablando de lo que es la génesis de Rickman, un intento de los estados latinoamericanos por, no sé si invisibilizar, pero restarle valor a la cultura local, a los saberes? Te lo pregunto porque el otro día estuvimos en un encuentro así, similar a este, con Gastón Sublet, que es un hombre de la cultura importantísimo para nosotros los chilenos, y él nos decía que, claro, la música europea, la tradición europea, obviamente tiene que estar, pero ocupar un lugar específico, ocupar su lugar, el lugar que le corresponde, decía él, y que tal vez es necesario remirar, revisitar y revalorar las tradiciones y los saberes de la cultura latinoamericana y de los pueblos originarios particularmente. Entonces, Alejandro, tú que estuviste estudiando en Europa, ¿tú crees que es necesario hoy día que Rickman, a partir de esa génesis que tuvo, ¿no? Sea necesario que en la actualidad, en el presente, tenga que revisitar o revalorar esa tradición latinoamericana? Con respecto a la primera parte de tu pregunta, no hay ninguna duda. Si yo tomo la Argentina y pienso en un libro como Civilización o Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, vemos una lógica en la que todo lo que es americano es la barbarie y todo lo que viene, todo lo exógeno es la civilización, ¿no es cierto? Y creo que los que tuvimos la gracia de estar trabajando, estudiando con Sergio Ortega en los años 80, pudimos tener esa visión interna de lo que fue la nueva canción chilena. O sea, así como muy bien Gastón habló de los antecedentes del trabajo de Rickman en Bolivia, sin duda la nueva canción chilena es fundamental en este sentido de darle la misma dignidad ontológica a los instrumentos de América que a los instrumentos heredados de Europa. Y los dio, fue tan exitoso que los tuvieron que prohibir. Entonces, sin embargo, eso, las prohibiciones tienen la pata corta, digamos. Las prohibiciones no van mucho más allá de lo que viven los que las generan. Entonces, a partir de esto se da la certeza en quienes estuvimos en el génesis de este proyecto, que esto era una visión que tenía que ser continuada en el tiempo. Y ahí recuerdo una cosa muy linda que dijo el maestro García, el Premio Nacional de Música de Chile, que al ver este nacimiento de lo que iba a ser Rickman en el 2004, dijo que esto era como la serpiente emplumada, que de repente parecía que desaparecía bajo la tierra, pero volvía a aparecer. Y creo que este proyecto que fue Rickman y que de alguna forma sigue viviendo y que de hecho tiene, para quienes no lo conocieron, no lo vieron, hay productos en video que realmente son extraordinarios porque con básicamente las tres orquestas, la de Alejandro Lavandero, la de Gastón y la de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la Argentina, conformamos un efectivo que fue una orquesta sinfónica de Instrumentos de América, y todo eso estuvo filmado por Telesur y quedó un producto importante que de hecho se pasó muchísimas veces en el continente como una de esas semillas de un pensamiento alternativo, y como bien decía Alejandro,
con la idea de que ese pensamiento alternativo no muriera con los que lo generan, sino que inserto en los marcos académicos pudiera continuar. Entonces, en el caso nuestro, esta visión es la piedra de lanza de nuestra universidad, en el sentido de que existe la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, en el que esas tres vertientes, esos tres vectores están al mismo nivel ontológico, y pone a América como eje del pensamiento musical, para después eventualmente ir hacia otras latitudes. La maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, que tiene la misma visión, y el Centro de Etnomusicología, que fue lo primero que se generó en el 2003, que tienen este concepto, que es el de retomar ese camino de nuestros libertadores, de que verdaderamente, como decía Simón Rodríguez, América puede ser original, América es original. Entonces, yo diría que, para sintetizar, esa era la idea madre que nos aglutinó a todos los que estamos aquí en este momento, y hay otros que no están digamos, en este Zoom, pero que la comparten, para acompañar a Alejandro Lavanderos en ese sueño que él tenía de crear una red con esta búsqueda tan específica. Gracias, Alejandro. Estamos, para quienes nos están sintonizando hasta ahora, están viendo el programa, estamos en el conversatorio RICMA, experiencia de RICMA, Red de Investigación y Creación Musical de América, en el marco de los 20 años, la celebración de los 20 años del programa Antara y del 12º Festival Musical de Chiloé, organizado por Codarte Chiloé. Es una mesa internacional la que tenemos hoy día, y a propósito de eso, de lo internacional, quería preguntarle a Ricardo Mandolini, hoy día, en un mundo tan globalizado, que en una opinión muy personal, por cierto, que si bien es cierto, integra, también termina homogeneizando, a veces un proceso bastante violento, ¿no? Una forma, una ontología, ¿no? Y en base a eso, quería preguntarle a Ricardo Mandolini, en su opinión, ¿cuál es la visión que hay, por lo menos en Francia, con respecto a todo este movimiento, a este quehacer que hay en Latinoamérica? Bueno, en realidad lo que le voy a contestar no responde exactamente a lo que usted me pregunta, porque el problema no pasa tampoco ni por Asia ni por América, sino que es un problema, a mi entender, mucho más interesante y profundo. Es el reencuentro con ciertos elementos, con las raíces, y eso puede ocurrir tanto en Francia como en Argentina. Si pensamos, por ejemplo, en toda la gente que en Francia han debido someterse a las dictaduras, debido sufrir el hecho de eso. Por ejemplo, los señores cátaros en Francia, que desde el año 1000 desaparecieron prácticamente, digamos así, absorbidos por el proyecto de París, de globalización, digamos así, y no pudieron mantener su propia personalidad. Usted ve, por ejemplo, que el francés que se habla en Francia, salvo, por supuesto, algunos dialectos, no se habla otra cosa que francés, y eso es una cosa absurda, porque el provenzal es otra lengua. Hay lenguas que, digamos, han sido totalmente sepultadas por una cultura absorbente y destructora. O sea que quiero decir con esto que este es un problema general, es un problema que desgraciadamente lo tenemos que ver por todas partes. Ahora, si existe una diferencia muy importante, y de esto quiero hablarles porque esto es sí realmente importante. Si existe una diferencia entre lo que se llamaría música contemporánea en Francia
y lo que se llama música contemporánea en general en Latinoamérica, está dado por el hecho de que en Francia se puso de moda la idea de la recherche por las mismas. Es decir, realizar todo lo que se puede, experiencias posibles que de alguna manera justificaba el sentido absoluto de la obra o el sentido científico de la obra. Esto fue un problema que viene arrastrándose desde Pierre Schaeffer hasta hoy en día. Es exactamente lo mismo. Mientras que en América Latina la recherche se realiza, pero se realiza en la búsqueda de algo diferente que simplemente la recherche. Un proyecto metafísico, algo que se encuentra detrás simplemente de lo que sería utilizar ciertos ruiditos o poner ciertos efectos o ciertos instrumentos. Lo que interesa es justamente que ese modo de trabajar nos conduzca hacia un reencuentro con las raíces. Esto es latinoamericano, 100%. Y esto es lo que digamos, a mí me parece, tienen en común todas las personas que están trabajando en RICMA. Todos nosotros estamos con la misma idea. Es decir, la música que hacemos apunta a otro lugar. No se queda únicamente en el proyecto estético, sino que va más allá del proyecto estético, va hacia, podríamos decir, la americanidad, hacia otra cosa, hacia otros aspectos. Y en ese sentido, naturalmente, podemos hablar de una especie de metafísica de la música que se produce naturalmente en América Latina. Creo que esto es lo que yo tenía para decir. Y me parece, fíjate, bastante muy valioso lo que tú dices, Ricardo, porque efectivamente si hay algo, y sigo citando las conversaciones que tuvimos con Gastón Sublet, él hablaba mucho de eso, de la metafísica, en el sentido de estos saberes, ¿cierto?, de muy antiguo, que tal vez con una excesiva especialización, una excesiva racionalización, se van perdiendo, ¿no? El hecho científico que pasa por encima de esto otro, ¿no? Esta otra forma de mirar la experiencia estética de la música. Rodrigo, tú eres el fundador del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Tú viviste en Chile. Yo te quería hacer justamente la pregunta en relación a RICMA. ¿Cuál fue tu experiencia en RICMA? Si nos puedes contar, cuando me imagino viviste en Chile, tuviste cercanía con el escenario de la música. ¿Cuál fue tu experiencia con RICMA? Bueno, antes que nada un saludo a todos. Muchas gracias a ti, Fernando, y a Alejandro y a toda la gente del festival por organizar, y un saludo a todos mis colegas muy, muy queridos. Algunos no los había visto en mucho tiempo, pero me da un gusto enorme estar aquí. Yo soy digamos, miembro de Más al Norte, como decía Alejandro Lavanderos, que los franceses no nos querían integrar porque pertenecíamos a Estados Unidos, lo cual es bastante cierto en muchos sentidos. Pero en esa época yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Chile después de haber estudiado en Europa también, en Londres, y a través de Alejandro Iglesias Rossi pude conocer a Alejandro Lavanderos mientras estaba yo en Santiago. E hicimos un vínculo bien interesante, sobre todo por esta visión, digamos, diría yo, de la recuperación, del entender desde de una nueva manera los instrumentos, digamos, originarios, que yo probablemente no tenía porque venía de una educación 100% metida en la tecnología, después de haber estudiado en México y poder haber estudiado en Londres música acusmática y estar 100% metido en esa teoría. Llegué a Chile y me di cuenta que había un potencial gigantesco en muchas de las reflexiones que en ese momento se estaban dando, y gracias a mis dos queridos Alejandros, y conocí a Gastón, conocí en todos los que estamos aquí presentes y a muchos más en los encuentros. También para mí eso fue, por tu pregunta, Fernando, fundamental conocer a Antara, porque Antara fue como mi contacto directo como creador, y en ese momento todavía no existía el centro que mencionas, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Era un proyecto de vida que yo tenía y que no pude lograr
al terminar mi doctorado, y entonces la etapa de Chile fue como una etapa fantástica para mí, no solamente por los amigos entrañables, sino por lo que aprendí en este aspecto, en el aspecto de poder configurar una idea del creador que no necesariamente tiene que venir a repetir lo aprendido en Europa. Probablemente hoy, después de 20 años, me suena casi ridículo decirlo, pero en ese momento, ese fue mi sentir. Cuando descubrí Antara, cuando descubrí los proyectos de Alejandro, cuando descubrí un poquito más adelante el proyecto de Petra que mencionó Gastón, el trabajo que se hacía en Perú, para mí fue fundamental darme cuenta de todo esto y me puso en una perspectiva bien interesante, un poco a replantearme cuál sería la función de volver a mi país, volver a México a crear en ese momento el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que era una institución que es hoy en día una institución pública del gobierno de México, que está en la ciudad de Morelia y que busca justamente generar un espacio en el cual la tecnología pueda estar al servicio de los creadores desde un punto de vista de apropiarse de la misma y no nada más de acceso a infraestructura, a equipamiento. Entonces creo que eso para mí fue el aprendizaje más importante, darme cuenta de todo este contrapeso que yo probablemente no tenía tan presente, que Rigma me ofreció, y además, como creador, la posibilidad de trabajar directamente con Alejandro y directamente con Antara, que a la postre sirvió también para que Antara viniera al primer festival que organizamos en México de Visiones Sonoras, en 2005, me parece, 2005 o 2006, no recuerdo bien, en el que empezamos a establecer esos vínculos que hasta la fecha siguen. He hecho muchos proyectos con Alejandro, he estado muchas veces en Buenos Aires y en otros países, pero sobre todo como de alguna manera, para mí, ahora que lo veo para atrás, fue un escalón fundamental de no haber regresado directamente de Europa a México, sino pasar por este movimiento, este momento en el que yo como gestor cultural estaba diseñando este proyecto en México y poder integrar la importancia de esta reflexión, esta tradición y sobre todo este trabajo de muchísima gente en Sudamérica a la concepción del CEMAS. Y durante esos 15 años desde que existe el CEMAS, pues eso ha sido una influencia fundamental porque han venido creadores de todo el mundo a trabajar, no nada más de América Latina y no nada más los presentes, han venido de todo el mundo con una manera de entender los instrumentos originarios de sus tradiciones de una forma totalmente distinta, y yo mismo entonces siento que gracias a la influencia de Rigma y a mi digamos, pequeño trabajo en ese momento, puede entender el CEMAS como un espacio mucho más abierto de lo que en ese momento probablemente hubiera sido, ¿no? Ese es, digamos, como el impacto más importante en mi trayectoria como creador y en el impacto directo de un centro que ahora, después de 15 años, pues es el centro oficial del gobierno de México para todo lo que tiene que ver con música contemporánea y sonido. Así que creo que en ese sentido ha tenido repercusiones importantes. Muchas gracias, Rodrigo. Estaba conectado ya hace un buen rato, José Augusto Manis, y quería consultarle a él, escuchando toda esta declaración, ¿no?, de principios y lo que da origen a Rigma, ¿qué te parece a ti de interesante, ¿no? ¿Qué te pareció de interesante o qué fue lo importante que tuviste en Rigma que te hace, digamos, acercarte a esta red? Bueno, mi participación en Rigma es secuencia de una antigua relación profunda con Alejandro Iglesias Rossi desde Francia. Estábamos juntos en el Conservatorio de París. Me marcó profundamente todas las veces que nos víamos, hablábamos de cuestiones de creación, de análisis musicales, de visiones de la música. Y muchas veces con Alejandro hablábamos de cosas que no eran las mismas cosas que estudiábamos. Hablábamos mucho de los gritos, de los cantos, de los gestos de dentro del alma que nos hacen cantar, no los cantos, pero aquello que nos hace cantar. ¿Por qué cantamos? Y fue esta energía que empezamos a descubrir
Alejandro había compuesto una pieza que se llamaba Canto Viejo, que me marcó mucho. Yo mismo, cuando hice una otra pieza con Ensemble Tren Plus, yo pensé mucho en esta pieza Canto Viejo, al resto, ¿qué es un canto viejo? Y yo escribí una parte de percusión, de clarinete, que eran del fondo, de mi fondo, ¿no? Dentro de mi alma, que era un gesto puro. Y un gesto que emanaba de mí mismo, de mi historia, de mi tradición. No tenía una sintaxe de lo que había aprendido, pero había solamente el camino de un canto que escapa del corazón. ¿Sí? Así, me hizo mucho gusto cuando Alejandro empezó a hacer este proyecto, porque era un sueño de él. Y cada vez que un hermano llega a un sueño, es como si nosotros llegamos también al cielo de sueños. Encontré también a Ricardo, que conocí antes, pero no tan bien cuanto después de este programa. Alejandro Lavanderos, que también tenía menos contactos, pero nos aprofundamos más aquí en esta voluntad de hacer una emergencia, ¿no? De algo que está fuera del statu quo. ¿Por qué está fuera del statu quo? Porque es el producto de una energía interior muy fuerte. Y yo descubrí la mecánica de esta energía cuando organizamos los eventos hace algunos años acá, con los ateliers de Ricardo Mandolini, que trabajó con mucha maestría la heurística. ¿No? La heurística con toda una tradición filosófica griega europea, con fundamentos profundos, ¿no? Hasta Aristóteles, sí. Pero en esta actividad de simplemente recrear lo que conocimos y de ver dónde está la creatividad en la manera de construirmos lo que pensamos y lo que sentimos, yo descubrí la heurística. Y todo el proceso de creación, yo me percibí en un momento que no era más nada que una recreación, una transcreación de todo lo que yo percibí en mi vida. No inventamos mucha cosa, pero simplesmente reproducimos lo que conocemos, lo que vivimos, y los apresentamos de maneras nuevas. Entonces, percibí que lo que hay de más rico en cada uno de nosotros es lo que tenemos dentro de nosotros. Y lo que aprendí profundamente con Rickman es, con estos hermanos que están aquí, con nuestra historia, con nuestra manera de oír, nuestra manera de desejar, nuestra manera de vivir, es buscar dentro de sí las soluciones. O sea, es como hacer un mergullo dentro de nosotros muy profundo para tirar lo que hay de más rico, más. Entonces, tenemos esta riqueza, pero a veces tenemos la pretensión de mergulhar en otros lugares que no son nuestros lugares. Y en estos lugares no hay nada. Hay simplemente un pájaro lindo que dijeron que había un pájaro lindo. Yo partí a la busca del pájaro lindo. Y un día este pájaro lindo voló y se fue.
se fue y no hay. Es como buscar algo que imaginamos que no existe. En cuanto a lo que existe, soy lo que tenemos nosotros, lo que tenemos dentro de nosotros. Y podemos crear una sintaxis, podemos crear un lenguaje, podemos crear una estética, podemos crear. Y al fondo, yo, después de muy pensar, yo también me di cuenta de otra cosa, que nada disto importa tanto. La única cosa que importa es estarmos juntos. Y la única cosa que es importante son las personas, ¿no? Los premios, las obras, los conciertos, son papeles al viento, ¿sí? Que se vuelan. Pero las sonrisas, los suspiros, los batimientos del corazón son eternos. Y esto es lo que más importa. No sé si respondí, pero a propósito, sí, muy valioso, muy valioso, y tomándome un poco tus palabras, quería llevar digamos, al presente, ¿no? Toda esta conversación giró en torno a lo que cada uno trajo, a las experiencias y a cómo se va gestando, digamos, esta realidad de Rigma al momento de formarse y cómo se van viendo, digamos, las confluencias, ¿no? Claro, cada uno trae, ¿cierto? Su experiencia a cuestas, y a partir de ahí va generando, digamos, identidad. Le quería preguntar a Alejandro Lavanderos, a partir de ahí, Rigma, si bien es cierto, está liderada por personas, así como decía José Augusto, es muy importante la persona, el ser humano, hoy día, sobre todo hoy día, la revaloración del ser humano. Pero se da en un contexto también institucional. En un contexto institucional académico, pero que siempre, por ancha o por manga, digamos, como decimos acá en Chile, está cruzado por el factor político, por el factor de algún proyecto, ¿no? de Estado, ya sea público o privado. Alejandro, ¿cuál es tu visión actual de las instituciones? Es muy difícil generalizar, pero ¿cuál es tu visión actual con respecto a las instituciones? Pero te lo pregunto con un pie forzado, porque para poder generar una red como esta, están las personas, está la intención, pero se requiere, así como tenemos esa experiencia muy valiosa de Alejandro en Argentina, se requiere un plan de estudios también, se requiere un esfuerzo institucional. Por eso te lo preguntaba. ¿Cuál es tu visión actual de la institucionalidad que haga favorable o desfavorable la existencia o la proyección en el tiempo de una agrupación como Rigma? Es una pregunta difícil, fíjate, Fernando, esa, porque yo siento que en el caso de Chile, no puedo hablar de los otros países, siento que en el caso de Chile, la institucionalidad, fíjate, no se atreve todavía, te das cuenta, a sacarse este peso histórico de encima, no se atreven a dar con espaldas propias, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, muy reforzado por ciertas, yo diría, políticas de desarrollo, como el caso, por ejemplo, de las orquestas juveniles, ¿no? Que yo soy políticamente incorrecto en esto, lo que digo. Aquí Chile es una isla, ¿no es cierto?, del neoliberalismo mundial, donde se han probado todas las atrocidades, ¿no es cierto?, del modelo, desde el punto de vista no solamente económico, sino que también de la represión para poder sostenerlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, ¿no es cierto?, la institucionalidad universitaria es parte del modelo. No pueden jugar sino en las reglas del modelo, ¿no? Y eso hace que sea sospechoso, como se ha hablado, ¿no es cierto?, por todos ustedes acá, de que esto de América, ¿no es cierto?, sea considerado inferior, que no está al nivel, ¿no es cierto?, de las otras disciplinas o asignaturas o conocimientos, de las sabidurías, ¿no es cierto?, tradicionales. Entonces hay una lucha enorme que, si bien, como mencionaba Ricardo, se libra hoy día, yo creo que en el plano internacional, ¿no?
para no expandirme tanto, pero es cosa de ver lo que ocurrió en Siria meses atrás. O sea, había una carnicería ahí, ¿no es cierto?, producto de la intervención de fuerzas internacionales, ¿no?, que si no entra Rusia a lidiar, sencillamente ese país lo destrozan, y se lo hacen de ellos, ¿no?, pero la cantidad de muertos en eso fue una cosa atroz. Bueno, eso es el precio, ¿no es cierto?, de esta homogeneidad que quieren instalar, y en el caso de la institución, ya llegando a lo más pequeño, por ejemplo, el caso de las orquestas juveniles, tú dices, vamos a electrificar Chile de orquestas juveniles. Parece fantástico, un proyecto social. Sí, pero es que hay otras cosas que pueden ser también posibles. Entonces siempre se está con estos proyectos de corte, ¿no es cierto?, más bien políticos, que le rinden, ¿no es cierto?, algún dividendo al alcalde de turno, ¿no es cierto?, o a la institucionalidad, y que finalmente aportan bien poco a lo que nosotros hemos desarrollado. ¿Y por qué lo digo? Porque curiosamente, o mejor dicho, viene a demostrar esto, ese caso de las orquestas juveniles hace que hoy día los 45.000 niños que están detrás de esas orquestas no vean a América como un proyecto, sino que sigan tocando el repertorio clásico romántico y siguiendo detrás de las figuras que el mercado, ¿no es cierto?, y la industria, yo diría, de esa música impone, ¿no?, con nombres que siempre van a ir cambiando, en la medida, ¿no es cierto?, que vayan apareciendo otros nuevas superstars. Entonces, de la institucionalidad, fíjate, yo me atrevo a decir que espero muy poco. Nosotros estamos en un proceso en Chile tremendamente importante, que es ni más ni menos que el cambio de la Constitución. Mientras eso no ocurra, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí un estado, ¿no es cierto?, yo diría creciente de efervescencia social como lo estamos viviendo ahora, que incluso con pandemia, ¿no es cierto?, la gente sale por miles a las calles, y de manera que yo te digo sinceramente, yo creo que en las universidades hoy día yo no tengo, en Chile al menos, no tengo ninguna confianza. No creo que innoven nada, absolutamente nada, sino que repiten los modelos y los estándares, ¿no es cierto?, que se imponen, y los indicadores, ¿no es cierto?, y con eso quedan todos contentos. De manera que, si bien es cierto, se acepta esto otro, no se le da los recursos necesarios para poder, ¿no es cierto?, desplegarse, como sí lo hace, ¿no es cierto?, la otra parte de la tradición. De manera que eso, Fernando, no lo veo como por lo menos en el caso nuestro, algo muy aliciente, ¿no? Se podrán hacer convenios, se podrán hacer una serie, ¿no es cierto?, de otros protocolos, ¿no es cierto?, pero ciertamente en el caso chileno, yo creo que estamos, ¿no es cierto?, bastante más desprotegidos. Yo creo que es importante, cuando se hizo acá la reflexión sobre RICMA, que en el caso, por ejemplo, argentino, ¿cómo no era para admirar que era el rector Josami el que estaba detrás de este proyecto también? O sea, tú tienes a la figura, ¿no es cierto?, política más importante de una universidad que respalda un proyecto. El caso chileno, a los rectores les importa un santo comino esta cuestión. Son adornos del plato, no es una preocupación acompañar. La cultura no lo es. No tenemos ni ministra de Cultura en estos momentos. El sector completo ha sido abandonado, ¿no es cierto?, a su suerte. Hoy día los colegas están pidiendo un poco de arroz para comer. ¿Te das cuenta al nivel que estamos llegando? Es decir, se tienen que sacar de sus propios ahorros, de las cotizaciones, para poder sobrevivir. El caso nuestro es lo mismo, no hay ningún apoyo. Entonces, cuando tú me hablas de institucionalidad, en estas condiciones se ve, no sirve para nada. La Universidad de Chile, una deuda, ¿no es cierto?, de la Facultad de Artes, pero que es descomunal, sobrepasa los 8.000 millones de pesos, creo. Imagínate qué haces con eso. Y sin embargo, otras disciplinas se mantienen arriba porque corren con las leyes del mercado nomás, y punto. Ahora, esto, que suena muy pesimista y que lo es, no significa, y aquí voy a reivindicar las palabras, ¿no es cierto?, de una gran luchadora chilena, Gladys Marín, que ella decía, luchar, luchar y luchar. Y si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando, porque no hay otra manera. ¿Me entiendes? Y esa es la única, y si quieres tú, la única brújula que al menos yo tengo en esto. Puede que nos falte todo, pero bueno, hay que seguir con algo. Y tú has sido testigo, ¿no es cierto?, que incluso si es necesario colocar los dineros propios, ¿no es cierto?, se invierten en esto. No vemos otra salida. De manera tal de que esa es mi reflexión, ¿no es cierto?, a la pregunta que tú, y no sé si la responde tampoco. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre nadie sabe, o por lo menos nosotros, para dónde va la micro, ¿no?, como se dice acá en chileno. En Chile. Sí, sí. La pregunta que yo te hacía en realidad tiene que ver, es casi retórica, porque que yo quería en el fondo llevarlos hacia el futuro, ¿no? A las posibilidades de proyectar RICMA.
tomando en cuenta el contexto en el que se dio, en el contexto en el que estamos todavía hoy trabajando todos los que estamos conversando acá, que son instituciones. O sea, no hay una independencia, entre comillas, autonomía, ¿cierto? Y también hay otro factor que podría jugar en contra, que estas redes, RICMA en particular, creo yo, de aquí quiero plantear la idea, de que requiere una institucionalidad detrás, ¿no? Por temas logísticos, por temas de financiamiento, bueno, porque además, entre otras cosas, creo yo, y no quiero ser, digamos, poco reservado para decirlo, digamos, muy prudente, pero me imagino que las proyecciones podrían determinar, por ejemplo, algún tipo de confluencia de planes de estudio, como se está haciendo, por ejemplo, el caso de Alejandro en Argentina, que creo que ese planteamiento, ese proyecto, da cuenta de lo que estamos conversando en términos institucionales. Entonces, la pregunta que yo quería hacer ahora, y para ir ya cerrando, digamos, este conversatorio, es una pregunta abierta, ¿no? Invitarlos a todos a que vayan reflexionando cuáles son las posibilidades de futuro de rearticular o reactivar RICMA bajo esta realidad institucional de la que Alejandro está dando cuenta, por lo menos acá en Chile. La pregunta entonces abierta. Bueno, si puedo, me gustaría comenzar, voy a ser muy breve, porque creo que el panorama siniestro que plantea Alejandro, que digo, siendo pesimista como él, es bastante más amplio. Es decir, por supuesto que entiendo las particularidades de Chile y sobre todo entiendo el pasado distinto que ha habido respecto a la institucionalidad y apoyos, tanto en México como en otros lugares. Eso está claro y es una realidad. Sin embargo, es impresionante para mí ver, y lo digo por lo que está pasando en México en los últimos meses e incluso un poco antes de la pandemia del virus, ver cómo el trabajo de tantos años y el desarrollo institucional de un país que en cierta medida era bastante poderoso institucionalmente, organizado, sobre todo en el ámbito cultural por muchos años, puede ser destruido tan rápido, porque toma 15, 20, 30 años construir y toma 2 semanas destruir. Entonces, es muy fácil quitar una de las piezas en donde todo está fundamentado para que desaparezcan estos apoyos y para que en un entorno como el de ahora, el viral, se pueda salir con la suya, una política disfrazada de social, cuando en realidad es más neoliberal que muchas otras, en donde la destrucción de la institución cultural que está pasando en México, y no me refiero a los apoyos directos, ni digamos a la ausencia de apoyos hace ya varios años hacia el CEMAS, me refiero a lo que está pasando a nivel nación, en donde por un lado existe como este anuncio general de la reivindicación de las tradiciones y de toda esta cultura sumamente importante de México, pero totalmente desde un punto de vista populista, desde un punto de vista nada más de comunicación, sin ninguna intención real de salvaguarda, de difusión, de entender cómo se puede proyectar hacia el siglo XXII, diría yo, y eso me parece muy triste porque en el ámbito que estamos viviendo a nivel colectivo, digamos, en el continente, pareciera que esta atomización se da, el virus viene a ayudarle a los que toman las decisiones para destruir sin tener que dar explicaciones, para que estemos los que tendríamos que contrarrestar, más allá de poner nuestro dinero, como dice Alejandro, estamos totalmente desarticulados, defendiéndonos y por lo menos en México reaccionando de manera inmediata a los ataques y las embestidas momentáneas que cambian de personas, que cambian de instituciones, que no tienen ninguna dirección. Y al final creo que el gran subdesarrollo, por lo menos en México, pero creo que he tenido la oportunidad de constatarlo en otros lugares, viene de esta incapacidad de planeación, la incapacidad de entender que los procesos culturales toman tiempo y que dan sus resultados y que no son económicamente rentables en medida de lo neoliberal, que sí son económicamente rentables en muchos otros sentidos, y eso está más que demostrado. Y creo que entonces estas embestidas han logrado, o sea, el panorama actual ha sido de atomización,
en donde una iniciativa como Rigma, al contrario, yo siento que a lo mejor si dormitó durante mucho tiempo, está en el momento, o sea, gracias a que existe, nos podemos ahorrar un proceso previo de conocernos, de conectarnos, y podríamos articular soluciones en el entorno actual que pudiera darle cierto respiro digamos, a los intereses y reflexiones que nos convocan y que son comunes entre todos nosotros, ¿no? Y a propósito de lo mismo, Ricardo, perspectivas de futuro para Rigma en este panorama que se ha ido delineando en este conversatorio. ¿Qué perspectivas de futuro tú le ves? Bueno, como pregunta realmente es un poquito difícil de decir. Yo no lo sé porque yo la vida me ha hecho terriblemente pragmático. Es decir, cuando hay medios podemos realizar todo lo que queremos. Si no hay medios, tenemos que mirarnos a los ojos y decirnos, nos amamos, somos simpáticos todos, pero si no pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo no lo sé, esto depende de muchas cosas. Lo que me parece es que evidentemente se pueden utilizar como marco institucional para el RICMA, se pueden dar las instituciones preexistentes. Pienso que se puede hacer algo con todo esto y además de eso, ver en qué medida podemos hacer, como se estaba haciendo en un principio, cosas circulares, o digamos viajes de un lugar a otro, de poderse contactar los unos con los otros. Eso me ha parecido siempre muy interesante, muy importante. Yo tomé contacto con Rigma en el segundo encuentro, no en el primero, sino en el segundo. Y yo vine de Francia en calidad de experto, Dios mío y Dios me libre. Vine en calidad nombrado por el gobierno francés como experto pero era nombrado. Así fue que los conocí a todos estos locos divinos, estos grandes amigos míos que los adoro a todos. Yo estoy, como diría en Argentina, para lo que guste mandar, pero necesitamos medios para poder movernos, para poder hacer cosas. Si ustedes me dicen que hay un poco de dinero, y bueno, vamos adelante. Yo de mi parte me prendo a lo que venga, no hay ningún problema. Simplemente, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso, Alejandro Lavanderos, que es un viejo gladiador, y Alejandro Iglesias, que es otro viejo gladiador en estas aguas, a ellos a ver cómo hacen para juntar unos mangos y poder hacer el Rigma, porque yo no sé cómo se hace, no tengo idea. Si quieren que yo ponga mango encima de la mesa, lo ponemos unos manguitos. Si eso les gusta, vamos, ponemos, pero cada uno pone 5 horitas y hacemos algo. No sé, lo que ustedes digan. Acá en Chile se usa mucho el dicho de que para hacer torta hay que romper huevos, digamos. ¿Ah? Sí, para romper. Claro. Realmente somos especialistas, no te preocupes. Sí. Es verdad. Y a propósito de los medios, que son fundamentales, por cierto, los medios son fundamentales para poder realizar, digamos, una empresa como esta. Alejandro Iglesias tiene una experiencia en la 3 de febrero en la universidad. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves, Alejandro, para esta rearticulación de Rigma? Yo creo que fue José Augusto articuló quizá el basamento profundo de todo lo que fue Rigma, que fue ese conocernos a los ojos, conocernos los suspiros, es toda esta cuestión que no es posible de ser descrita sintácticamente porque está más allá de todo lo verbalizable. Y creo que mientras los que están aquí sigamos vivos con el mismo cariño que tenemos y con los mismos ideales que no han cambiado en ninguno de nosotros, Rigma sigue viva y sigue viva esperando el momento en que eso que es potencial, hay como un camino terrestre y un camino celeste. En el camino terrestre han pasado desde el encuentro organizado en la Isla del Sol del lago Titicaca,
15 años, pero en el Camino Celeste eso pasó y al otro día está pasando esto. Así que yo creo que así como el espíritu nos unió, y creo que José Augusto lo describió de una forma realmente muy conmovedora, el espíritu seguramente nos está volviendo a juntar, y a partir de esto, y ya el hecho de vernos nos llena de aire verdaderamente, que es lo que hemos estado hablando estos últimos meses, que si bien la pandemia es un eclipse humano, por otro lado nos ha dado la posibilidad de encontrarnos esta cuarentena planetaria con personas que estaban, con amigos queridos que estaban sumergidos en un trabajo constante y no teníamos tiempo. Entonces, quizá podemos pensar que esta situación, como bien decía Rodrigo recién, que aparenta una gran oscuridad, puede ser el preludio a un retorno de esa luz que todos seguimos llevando adentro, exactamente igual que cuando nos conocimos y exactamente igual que cuando la pusimos en práctica hace más de 15 años. Bueno, gracias Alejandro. Las crisis a veces sirven para que los seres humanos nos volvamos a reencontrar, ¿no? Y esta oportunidad es justamente para eso, creo yo. José Sosaya, destacado compositor peruano, del cual nosotros tuvimos la posibilidad de grabar una obra que es muy importante para Antara, que nos acompaña hasta el día de hoy, que es Impulsos. La grabamos allá en la década del 90 y después también la hemos seguido interpretando en muchos conciertos. La pregunta que te quería plantear, José, es, bueno, ¿cómo tú llegas a Rigma y cuál ha sido tu experiencia, lo que te dejó en algún momento el haber integrado esa red? Yo llego a Ritma por haber conocido al presidente de Ritma, que es Alejandro Lavanderos, en Francia, en la época de estudios. Por alguna razón nos dejamos de contactar, pero luego nos contactamos justamente por esta pieza, Impulsos, de la cual yo le mando la partitura, con unos alumnos míos, y él me devuelve una grabación. Y a partir de ahí vienen la idea de las reuniones de Rigma, ¿no? Y la invitación, la primera invitación a Santiago, me parece. ¿Qué me deja la red? Pues me deja muchas ilusiones, muchas esperanzas, ¿no? Y me confirma, pues, de que tenemos un pasado bastante similar, bastante común, ¿no? El idioma, y digamos, la música misma, ¿no? La música, somos herencia de España, de las danzas, y ya sabemos que España no es España solamente, sino es toda la influencia de los árabes y etcétera. Entonces tenemos, digamos, un pasado o un presente musical bastante común, ¿no? Las raíces, digamos, que son bastante comunes. Y la esperanza de la integración del hacer a nivel cultural o musical, establecer relaciones para difundir la música de nuestros países y que no existan realmente las divisiones, pues, geográficas, ¿no? O políticas que sí existen a otro nivel. ¿Cuál crees tú que podría ser el aporte de una rearticulación eventual de Rigma? Yo creo que allí está justamente la demostración de que no somos tan distintos, ¿no? De que las divisiones y las diferencias las han hecho y las hacen siempre los políticos, ¿no? Los falsos ideólogos, ¿no? Porque a nivel histórico no hay muchas diferencias realmente, ¿no? Ahora, algunos países nos encontramos un poquito más por la cuestión de la cordillera, por ejemplo, ¿no? De la parte de la sierra con la costa, en algunos casos la selva, con Venezuela, por ejemplo, o Colombia mismo, ¿no?
y el mismo Ecuador. Pero hablamos un mismo idioma. Brasil es el único que habla un idioma distinto, ¿no? Y a nivel de música, pues nos parecemos mucho, ¿no? La cueca con la marinera, con la chacarera y la samba, y es muy común en Bolivia, Argentina, Chile y Perú. O sea, hay demasiada relación, ¿no? Y además esa reunión sería pues el modelo, ¿no? El ejemplo, no el modelo, sino yo diría que la estructura en la cual se tendrían que mirar todos, ¿no? Toda nuestra sociedad, incluido también los políticos, ¿no? Esa unión, esa demostración de que no somos tan distintos y que la música por su naturaleza pues une, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser el camino por el cual podría operativizarse una red como RIGMA? Básicamente, de mi parte, exactamente, yo trabajo en dos universidades, ¿no? Y que tienen un poquito de diferencias en sus objetivos. La Universidad Nacional de Música, que lamentablemente todavía está en proceso de adecuación, es un proceso largo, ¿no? O sea, de paso de conservatorio a universidad, que es la única Universidad Nacional de Música que existe acá, que es solamente de música, ¿sí? O sea, y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde la dirección es más hacia la música popular, ¿no? Yo diría que a la producción musical, pero que le interesa, lógicamente, tiene talleres y muchos objetivos hacia la música peruana, ¿no? Sobre todo de la costa, casi de la sierra muy poco, pero de la costa sí se hace mucha música peruana, porque hay profesores que hacen eso, entonces eso es lo que enseñan. Se está hablando ahorita como tema, recién lo escucho, de integrar la Escuela Nacional de Folclore, donde se enseña música también, a la Universidad Nacional de Música, ya que ya no es que el Conservatorio Nacional de Música, sino es la universidad, por lo tanto es una entidad más grande que podría albergar la Escuela Nacional de Folclore, lo cual sería fantástico, ¿no? Y a nivel, entonces, educativo, sí se podría hacer convenios, como siempre se pudo hacer, pero ahora con mayor, digamos, fuerza, ¿no? Perfecto, José, tú hablabas entonces de, claro, esta posibilidad en el mundo académico, particularmente en las universidades, pero ¿existe, por ejemplo, en la institucionalidad peruana en estos momentos otras instancias donde podría, digamos, producirse alguna canalización, alguna posibilidad de convenio, relaciones con RIGMA? Yo trabajo también, o sea, de alguna manera estoy vinculado al Ministerio de Cultura, no directamente, soy un empleado, digamos. Soy asesor artístico en la Orquesta Sinfónica Nacional, trabajo con el director. Y si bien es una entidad que cambia mucho, no es muy estable, a nivel político sobre todo, no sé cuántos ministros han habido en un año de cultura. Hay un jefe de mi jefe, digamos, con el cual hay un contacto más directo, se acaba de hacer un festival de música contemporánea. Sería interesante, claro, por ese lado también trabajar, ¿no? Siempre hay una posibilidad, o sea, explorar, ¿no? Explorar esa posibilidad. Gastón, ¿qué tiene que suceder para que RIGMA tenga esta posibilidad de extenderse en el tiempo o de replantearse o remirar el futuro como agrupación? Claro, he escuchado con mucha atención todas las intervenciones de estos queridos amigos. Pienso que, tal como dice Alejandro hace un momento, realmente el espíritu nos invade y de pronto sentimos una gran emoción y volvemos un poco atrás y pensamos que esto no puede, que algo tan poderoso como lo que ha pasado no puede cortarse, ¿cierto? Porque creo que más allá de nosotros mismos, creo que nuestra América necesita un poco de esto, necesita un poco de
digámoslo así, de ciertos Quijotes que quisieran de alguna manera impulsar un carro que está muy empantanado o aparentemente empantanado. Entonces, solamente pienso que la economía nos frena, la pandemia nos frena, las instituciones nos frenan, pero creo que el espíritu no puede ser frenado, no puede ser frenado por estas circunstancias. Pienso que tenemos como seres humanos la capacidad de volar en otra dimensión, como artistas tenemos la capacidad de volar en otra dimensión y afectar además a nuestro entorno, a nuestro medio y transformarlo, ¿no? Creo que el idealismo hay un punto en que está entre la realidad y la ficción. Yo pienso que hay que insistir con esto. Evidentemente, respecto de una pregunta que tú hiciste hace un rato a Alejandro Lavandero sobre lo institucional, evidentemente el panorama chileno por la descripción de Alejandro es muy pesimista, ¿no es cierto? Es realmente muy deprimente, pero no creo que sea solamente el caso de Chile, ¿no? Pienso que este caso con sus matices es también parecido en otras regiones. Y las instituciones también tienen sus momentos, ¿no? La universidad donde yo estaba trabajando en su momento decidió tomar partido por la propuesta y por la idea nuestra, ¿no? Y apuntó y puso dinero y puso y organizó y se movió, en fin. Y hoy día no, hoy día está en otro mundo, en otra historia, entonces ya no, ya quién sabe, ¿no? Se puede encontrar, por lo menos yo tengo la posibilidad de encontrar la posibilidad de algún apoyo institucional, pero bueno, todos te quieren apoyar, pero realmente, como decían los compañeros, el tema monetario es el que en este momento se ha venido abajo, ¿no? Yo esta mañana estaba en una charla con el director de la carrera de artes de la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad más grande de Bolivia, en la que yo hice unos programas técnicos hace tiempo, y realmente hay una gran preocupación porque es una universidad con un presupuesto realmente muy grande, grandísimo, y resulta que ahora están con el problema del pago de salarios, se vienen las fiestas, hay que pagar aguinaldos, hay docentes que no han cobrado hace varios meses, no se les está entregando las partidas presupuestarias, por tanto, se ha resentido todo eso. O sea, la situación ha hecho que evidentemente los recursos se destinen para otras cosas y bueno, todos, por lo menos yo creo que se puede conseguir apoyos institucionales, pero realmente lo más difícil de pronto es también el aspecto económico, ¿no? Y la verdad es que eso es de alguna manera necesario, ¿no? Pero repito, creo que podemos encontrar alternativas. Por otro lado, veo también como algo positivo y que nosotros no teníamos en su momento las posibilidades de la virtualidad que tenemos hoy, ¿no? Esta misma reunión, digamos, no era posible o no lo habíamos o tenía otras características si hubiera sido pensado hace 15 años, ¿no? José Augusto, posibilidad de rearticulación de RICMA. ¿Qué futuro tú le ves la posibilidad de rearticular a RICMA, José Augusto? Bom, creo que para mí lo que creamos con RICMA todavía sigue siempre conmigo, sigue siempre con nosotros. Creamos algo que no murió. Entonces no hay lo que retomar, hay que continuar, ¿no? Pero el plano de las perspectivas de políticas públicas actualmente en Brasil son muy malas, ¿sí? No tenemos también más Ministerio de la Cultura. Nuestros servicios de la cultura son todos vinculados al Ministerio de Turismo. Entonces, el desarrollo cultural es un desarrollo que es definido por el ministro del Turismo. Es absurdo, ¿sí? No sé, no creo que por la institución que vamos a llegar a un lugar. Creo que el camino no es la institución. Creo que el camino son nosotros, la fuerza de las personas,
Yo no creo más en la institución. Creo en la fuerza de las personas. Solamente las personas pueden hacer algo. Fíjate que me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque si hay algo que hoy día está en tela de juicio es justamente la institución, ¿no? Como abstracto. Me da la impresión, yo estoy hablando desde lo que también vivimos en Chile, ni más ni menos que Alejandro hace un rato hablaba del proceso constituyente que estamos a punto de comenzar acá en Chile, una dictadura que heredó no solamente unas violaciones espantosas a los derechos humanos, sino que también una refundación de Chile, en términos, digamos, institucionales, justamente políticos y económicos. Entonces quería hacer esa salvedad porque yo creo que efectivamente cuando el mundo está hoy día encerrado, aislado, intentando, ¿cierto?, pegar manotazos hacia los lados, desesperado con lo que está pasando, aparece esta visión tuya con respecto a las personas. Ahora, no es menos cierto que se requieren medios, como decía Ricardo hace un rato de manera muy cómica, digamos, pero también es muy acertado, o sea, se requieren medios y se requiere un sostén, digamos, de institución. Entonces, creo que desde ese punto de vista se hace muy necesario intentar llegar a un punto común, a un punto medio, en donde la institucionalidad pueda servir de respaldo a una iniciativa como esta, digamos, en donde se requieren muchos esfuerzos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y fíjate, desde ese punto de vista, y ya cerrando un poco, digamos, el conversatorio, yo lo viví, digamos, y lo que quiero ser, digamos, fui testigo personal de eso, del convenio que firmó en su momento el IMUC, el Instituto de Música de la Universidad Católica de Santiago de Chile, con el Conservatorio Nacional de París. Y a partir de la institucionalidad, ¿no?, y de esta urgencia, tal vez, ya por lo que estamos conversando hasta ahora, de futuro que tiene RICMA de poder rearticularse, Alejandro, ¿qué crees tú, digamos, que puede aportar la institucionalidad? Tu diagnóstico fue, digamos, muy claro, pero la pregunta que te quería hacer es, ¿posibilidad de rearticular RICMA, tal vez, a través de convenios como fue el de París, Santiago-París, u otros con la institución? Mira, a ver, yo creo que es bueno hacer una reflexión de otro momento de lo que fue RICMA, ¿no? Porque efectivamente estábamos detrás de la institucionalidad, había un soporte muy poderoso desde la Universidad Católica de Santiago, de Chile, y claro, daba una situación, es bien especial para mí lo que ha ocurrido siempre con RICMA, porque todos los que estamos acá, casi todos, han tenido que ver, ¿no es cierto?, por su paso por Francia. Es bien curioso esto. No es un detalle, ¿no es cierto?, a soslayar, por el contrario. Yo creo que se daban condiciones justamente que eran mucho más abiertas que otros países. Bueno, por último, estaban todos ahí y yo llevé adelante esa gestión del Conservatorio de París porque era una manera, ¿no es cierto?, de relacionarse con esa cultura, por un lado, y por otra porque teníamos amigos dentro del conservatorio con los cuales podíamos establecer proyectos. Pero fue muy curiosa esa situación porque a lo mejor aquí hay gente que no lo sabe, pero la conversación con el director del Conservatorio de París de la época, se me olvida el nombre, era musicólogo, se dio gracias, ¿no es cierto?, a que Gilles Leotot, que participó inicialmente, ¿no es cierto?, en RICMA también, es un musicólogo, profesor del Conservatorio de París, Peri Bartot, que hacía parte también de esta historia, pero sobre todo Gilles Leotot puso la reunión con el director del conservatorio porque eran amigos. Y así fue como conocí yo también a Gretchen, ¿no?, en esa reunión, y es un poco como a la distancia se ve como cómico, fíjate. Yo al director le dije, mire, yo creo que es muy importante que usted viaje a Chile y firme el convenio con nuestra institución, porque si no lo que va a ocurrir es que va a seguir presente, ¿no es cierto?, de aquí por muchas décadas más la cultura alemana y ha estado presente desde antes y va a seguir después. Y con esas palabras textuales, ¿no es cierto?, yo creo que la cultura francesa debe estar presente en la enseñanza de nuestra universidad, cosa que sostenía. Bueno, efectivamente, mandó a Gretchen, ¿te das cuenta? Porque iba a viajar él, pues su señora estaba embarazada, muy avanzada, de manera que no pudo viajar, y Gretchen llegó a Santiago a firmar el convenio. Y eso abrió la puerta, te das cuenta, entendiendo la lógica francesa, para que la colaboración con la punta, ¿no es cierto?, de la pirámide de la enseñanza se diera. Fue otra época, ¿no? Teníamos presupuestos, la cooperación francesa, ¿no es cierto?, invitaba a medio mundo,
cosas que hoy día ya son imposibles. O sea, que nos pagaran viáticos de $500 el día, eso ya no se da, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que, sin embargo, teniendo ese gran apoyo, la gestión no era de la institución era el paraguas, la gestión la hacíamos nosotros, y eso es lo más importante. Entonces, cuando Gastón, ¿no es cierto?, habla justamente de que es posible la rearticulación, o Rodrigo, Alejandro Iglesias, qué sé yo, claro, es posible en la medida que los que estemos aquí hagamos gestión para que la red funcione. O sea, confiar en la institución no significa que no vaya a haber. Si a mí me preguntan así, abuelo de pájaro, yo podría decir de que esta red debiese a lo mejor, estar instalada en una institucionalidad y no instalada en una institucionalidad. Va a depender, ¿no es cierto?, de cómo, yo diría, maniobrar, ¿no?, en estas aguas, como también podría escogerse a una institución que sea la acogedora de esta red, ¿no? Lo cual no significa desprenderse de los trabajos que se pueden hacer, y lo que sí han mencionado todos, de que efectivamente está el lado emotivo, ¿no?, que ha sido muy bien expresado por José Augusto, que de paso, ¿no es cierto?, José Augusto, te mando un gran abrazo, ¿no?, después de tantos años. Es un placer encontrarte aquí. Creo que hay mucho por hacer, y alguna vez lo comentaba con Alejandro Iglesias también, que me sorprende a mí que otros países que tienen un discurso también proactivo, ¿no? Estoy hablando directamente, Cuba, Venezuela, ¿no es cierto?, Bolivia, qué sé yo, desde el punto de vista gubernamental, uno no vea, fíjate, propuestas de esta naturaleza. Me llama profundamente la atención. Se habla de un continente americano, se habla de la América cultural, pero curiosamente es poco lo que hay de este tipo de articulaciones, ¿no? A mí eso me sorprende bastante. Bueno, para no, ¿no es cierto?, expandirme tanto, creo que es posible efectivamente rearticular esto. La virtualidad es un elemento que si bien está prohibido que, Ricardo, la mencionemos, capaz que se corte la comunicación, ¿no? Pero creo que nos favorece, ¿no es cierto?, que podamos realizar actividades que ya se vienen haciendo. Alejandro Iglesias ya lo contaba, lo estaba realizando, ¿no es cierto?, con Rodrigo Sigal y su centro, y estaban articulando cosas, etcétera. O sea, ¿es posible? Claro. Lo que pasa es que tiene que haber una cara visible, ¿no es cierto?, que entregue, yo diría, cuál es la perspectiva de RICMA en estos tiempos, qué pretende hacer, qué va a hacer. Yo creo que hay Alejandro, muchas cosas que se pueden hacer. quería pedirte que te pongas en pausa ahí, porque a propósito de conectividad, quedó sin conexión hace un rato Gastón, y cuando Gastón estaba por terminar o estaba desarrollando su idea, quedó ahí, digamos, en el aire. Así que quiero darle unos segundos a Gastón para que pueda terminar su idea, y ahí después definitivamente cerramos contigo, Alejandro. Gastón. Bueno, gracias. Bueno, son las fuerzas cósmicas, ¿no? Yo venía hablando de que teníamos la ventaja de tener estos medios y la tecnología, y justo se me cortó la señal. Que son también, hay que considerar que también son algunas desventajas, y puede haber accidentes de ese lado. Bueno, simplemente una cosa. Yo pienso que evidentemente tenemos esta facilidad de la virtualidad. Creo que como ya lo piensan y lo dicen todo, y como ya lo está ejecutando realmente Alejandro Iglesias, creo que es algo muy favorable. Pero yo pienso simplemente, quiero cerrar mi intervención con una pequeña cita que creo que es la que tiene que animar a este grupo, ¿no? Pienso que realmente RICMA es un grupo de rebeldía, creo yo. Pienso que la rebeldía es un elemento que va a motivar. ¿Rebeldía contra qué? ¿Rebeldía? ¿Por qué rebeldía? Porque realmente creo que nosotros no estamos contentos, no podemos conformarnos con la situación, con el statu quo que se decía hace un momento, ya establecido, con las organizaciones que funcionen como funcionan, que no hay alternativas como las que nosotros vemos que son posibles, ¿no? Voy a hacer una cita simplemente de un artículo que hace mucho tiempo escribió Sergio Prudencio, pero que hace una cita que me parece muy interesante, y que creo que este es el principio de rebeldía que, por lo menos a mí, creo que debe ser contagiado, nos tiene que animar a poder realmente continuar con este proyecto. Porque es un informe del virrey del Perú al general José Antonio de Areche, que está citado por Boleslao Levin en un texto que se llama La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la independencia hispanoamericana,
Buenos Aires, Sociedad Editorial Latinoamericana, 1967. Y dice lo siguiente, este texto, que es el informe del virrey, un informe al virrey del Perú, de este visitador general, José Antonio de Areche. Dice lo siguiente: quedan prohibidos de hablar en lenguas nativas, quedan prohibidos de usar nombres y apellidos de la nobleza indígena, no se les permitirá vestirse a la usanza india, ni peinarse a su manera, ni celebrar fiestas que no sean las que manda nuestra santa religión católica. Tenéis razón, si deseamos mantener estas colonias para siempre, es preciso que nadie se llame como se llame, que nadie hable como habla, ni piensa como piensa, ni piense como piensa. Eso, que nadie piense como piensa. Esa era la idea que tenían, ese era el principio que trajo la colonia española, y esa era la idea de ellos. Si hubieran logrado, es decir, aquí hay una lucidez digamos, siniestra de parte de estos personajes en relación a lo que se quiso hacer con nuestra América, con nuestra América indígena, con nuestra población. Eso era lo que quería la corona española y está explícitamente dicho. Entonces, esto a mí me genera una rebeldía, justamente de ir precisamente en contra de esto, y creo que RICMA es una de las mejores herramientas que podemos desarrollar justamente para ir contra este principio. Se me dirá que han pasado más de 500 años, mucho tiempo, que muchas cosas han cambiado, pero algunas cosas no han cambiado. Entonces yo pienso que nosotros, bajo ese principio, este principio de rebeldía y sobre todo de cariño, de amor y de una visión común, pienso que es casi una obligación rearticular RICMA. Eso. Gracias, Gastón. Bueno, hoy día el neocolonialismo tiene formas un poco más veladas, ¿no?, de invisibilizarnos y de arrollarnos, digamos. Lo que estabas leyendo todo es una declaración brutal. Y fue así, yo he tenido también acceso a esos documentos y fue así, pero da la impresión de que hoy día vivimos una realidad que nos arrolla de igual manera, pero tal vez un poco más, digamos, soterrada, ¿no?, solapada. Bueno, en este conversatorio que está dedicado a RICMA, tenemos la posibilidad y la suerte de estar conectados en estos momentos con Gretchen Amusen. Ella es ex responsable de Asuntos Exteriores y de Relaciones Internacionales del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, con quien, por supuesto, queremos conversar del tema que nos convoca hoy día y además también, por supuesto, de algunas otras implicancias que tuvo la relación entre Antara y el Conservatorio de París y qué rol jugó también ella en esa instancia. Gretchen, en la época en la que se creó RICMA, estamos hablando aproximadamente por ahí por el año 2003, 2004, tú eras responsable de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. El conservatorio, en esa época, firma un convenio con el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, según lo que yo tengo entendido, en ese momento, ignoro si después se habrá producido algún convenio como este, ese convenio fue el primero de intercambio entre ese plantel francés con América Latina. Entonces, nos gustaría saber de tu boca cómo se gesta este convenio y en qué se sustentó ese intercambio. Je pense que, en fait, cet échange était porté beaucoup par tes connaissances au conservatoire, ta relation avec le conservatoire, et aussi puisque tu avais rencontré Gilles Léoto, l'ethnomusicologue. Et en fait, à l'époque, le directeur Alain Poirier, qui était aussi lui-même musicologue, a soutenu ce projet d'échange qui était, moi je dirais que c'était beaucoup orienté sur cette dimension de l'ethnomusicologie et par ailleurs la création, la relation à la composition. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le ministère des Affaires étrangères, par le biais de ses services culturels au Chili, a aussi été très important puisqu'il a soutenu ces échanges et que par ailleurs
l'Université catholique a également soutenu l'idée de ces échanges. Donc en fait, il y avait une conjoncture favorable à quelque chose qui pouvait être de l'ordre du souhait ou du rêve, mais qui a été rendu possible parce qu'il y avait les bonnes personnes aux bons endroits et il y avait des financements possibles, parce que tout ça, c'est pas négligeable. Muchas gracias, Gretchen. Y en esa misma dimensión, ¿qué rol jugó el Conservatorio de París en el desarrollo posterior? Una vez ya firmado este convenio, ¿cierto? Que iba por un camino paralelo. Pero, ¿qué rol jugó el Conservatorio de París en el desarrollo posterior de lo que fue RICMA? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le projet RICMA qui, à l'origine, est né quand même d'un groupe de musiciens latino-américains qui s'étaient connus en France et qui avaient gardé le contact et qui avaient tous à cœur de soutenir la création contemporaine, mais dans une dimension qui associait le patrimoine de vos divers pays, que ce soit le Brésil, l'Argentine, le Chili, même la Bolivie. Donc il y avait ce groupe qui s'était connu dans les années 80 et qui gardait un rapport très, je ne veux pas dire sentimental, mais un rapport très important à la France et des relations qui continuaient avec des musiciens que les uns et les autres vous aviez connus lors de vos études. Donc ça, c'est une première chose. Et certains d'entre vous avaient étudié au Conservatoire de Paris. Donc déjà, de ce fait, il y avait un lien. Je pense que, par ailleurs, tout le projet RICMA arrivait à un moment où cette notion de création et de lien aux musiques traditionnelles commençait à émerger. Aujourd'hui, bon, maintenant c'est très courant, c'est quelque chose dont on parle presque plus, tellement c'est normal. Mais à l'époque, c'était pas normal, donc c'était une vraie réflexion et qui pouvait intéresser au conservatoire au niveau de la création, de l'ethnomusicologie. Il faut dire qu'il y avait des personnalités aussi au conservatoire, comme Gilles Léoto et ensuite Bruno Messina, et d'autres, comme Alexandros Marqueas, qui avaient vraiment à cœur cette recherche, cette dimension, cette réflexion. Je dirais qu'il y a toujours pareil, il y avait des personnes qui ont joué un rôle de premier plan, et notamment, on a eu un conseiller culturel français qui s'appelait Jean-Claude Rett, qui s'occupait du cône sud, donc Brésil, Chili, Argentine, et qui a vraiment encouragé le conservatoire à participer à ce projet et à essayer de trouver une façon de le mettre sur pied. Et donc, c'est grâce à lui et son soutien que nous avons commencé à réfléchir à comment ce projet pouvait prendre forme sous forme multilatérale et multi-annuelle, avec une dimension de formation à la clé autour d'éléments qui semblaient importants pour les acteurs latino-américains, mais qui ont énormément contribué au Conservatoire de Paris. Ok, Gretchen, muchas gracias. Y a propósito de esta posibilidad, ¿no? De que RICMA pueda proyectarse en el futuro, tomando en consideración tu experiencia que obtuviste a través de este cargo de responsable con relaciones internacionales, ¿piensas que es necesario o cuál sería el aporte de la presencia de una red como RICMA en la escena musical internacional? ¿Cómo crees tú que podría aportar RICMA en ese contexto? Bien sûr. De toute façon, je pense que les questions qui vous tiennent à cœur au sein de RICMA
qui sont des questions de création, de patrimoine, de recherche, sont des questions absolument fondamentales et qui sont absolument pertinentes plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui. Et je dirais que ce qui a évolué depuis 15 ans, lorsqu'on avait mis ça sur pied, ça fait un peu moins de 15 ans, mais entre 2006, en 2007, par là, on a commencé à parler, le projet a eu lieu jusqu'en 2009, 2010, que la dimension recherche, dans son contexte artistique, est maintenant un aspect fondamental de toute école d'enseignement supérieur de la musique, où que ce soit dans le monde. Donc, ce qu'on appelle la recherche artistique, c'est cette notion vraiment de lien avec la création et de réflexion menée en même temps. Et je crois qu'à ce titre, vous êtes quelque part des précurseurs, vous avez quand même imaginé quelque chose qui était très à l'avant-garde et qui est maintenant un peu, je dirais, dans le vent. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des tendances et un intérêt pour des musiques dans différentes parties du monde. Donc, si je suis en Chine, bon, les questions ne sont pas exactement les mêmes, mais en même temps, c'est des questionnements larges qui irriguent, je dirais, toute la planète quelque part. Et vous avez une culture, un patrimoine en Amérique latine très particulière, très riche, et qui a cette relation à l'Europe particulière aussi, du fait de votre histoire, et qui donne à tout ça une qualité très spéciale. Donc moi, je dirais oui, tout à fait, et je dirais que c'est en résonance et aligné avec les questions qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire que ces notions de création, de patrimoine et de recherche sont intimement reliées entre elles, et du fait que vous l'ayez pensé il y a 20 ans déjà, ça fait que vous étiez un peu en avance. Mais maintenant, c'est encore plus important. Pour moi, c'est l'essentiel. Dans les questions que vous avez posées, ce qui est important, c'est que votre idée, votre projet qui est multipartite, si je puis dire, a tout son intérêt. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est pas vieux jeu, c'est pas démodé, c'est actuel. Écoutez, je suis vraiment très touchée par cette invitation à participer à ce Zoom-là avec Fernando et Alejandro. Et j'aurais aimé vous voir tous et écouter vos discussions. D'après mes souvenirs, nos discussions étaient toujours très riches et animées. Et je suis sûre que vous avez encore eu des discussions très animées. Et vous avez des belles personnalités, chacun a une personnalité propre. Vous apportez chacun votre histoire, votre façon de réaliser ces intersections qui sont très distinctes. Et c'est ça aussi qui est très, très intéressant dans RICMA, c'est que ce soit pas seulement un point de vue argentin ou chilien ou brésilien ou bolivien, mais que c'est vraiment des pays qui ont des distinctions, des histoires un peu subtiles. Et moi, j'ai adoré ce projet. Je crois que c'est un des projets les plus puissants auxquels j'ai pu participer pendant mes années au conservatoire.
Et je vous encourage à poursuivre et je regrette seulement de ne pas être à vos côtés pour le suivre, mais qui sait, on aura peut-être l'occasion de se revoir et je l'espère de tout cœur. Et je vous embrasse tous très fort. Alejandro, Lavanderos, las palabras para cerrar este conversatorio y retomando lo que estaba diciendo antes. Mira, yo creo finalmente de que si RICMA, ¿no es cierto?, debe continuar, va a ser por el trabajo y la gestión de todos los que están aquí presentes. Y por la suma de otros más, Ahí Alejandro, ¿no es cierto?, Iglesias mencionaba otros, ¿no es cierto?, contactos de él que podrían integrarse en este futuro. Yo creo, fíjate que para ser bien como preciso y puntual, hoy ha sido el primer pie de reencontrarnos. Y ese fue un poco el objetivo de este conversatorio. En qué estaba cada cual, ¿no es cierto?, qué pensaban, cómo influyó, ¿no es cierto?, el paso por RICMA. Y yo pienso que a partir de ahora, lo único que es como cuando se dice, está rebotando la pelota, falta, ¿no es cierto?, que ahora le den el puntapié. Es decir, de aquí una propuesta concreta sería armar, ¿no es cierto?, una reunión ya claramente, ¿no es cierto?, pensada para estipular cierto orden, ¿no es cierto?, y cómo poder rearticular esto en proyectos concretos. Yo creo que eso es lo único que falta, ¿no? Y yo me alegro mucho, digo, de volver a encontrarlos acá. El tiempo no pasa en vano para nadie, ¿no? Y siempre es importante. Creo que la condición chilena es bien especial porque nos separa una cordillera. Pareciera ridículo, pero es una isla, ¿no es cierto? Y ahora que yo estoy en Chiloé, es una isla dentro de otra isla. O sea, más, ¿no es cierto?, más encerrado. De manera tal de que yo creo que sí bien vale la pena, y como lo han dicho todos ustedes, bueno, alguien tiene que hacer la pega, ¿no? Es decir, hemos estado todos trabajando, pero te vuelvo a insistir, yo no veo todavía que haya otras expresiones que hayan ido hacia donde fue RICMA. Y yo creo que eso es un aporte y un valor enorme y que debe incluso quedar, ojalá, ¿no es cierto?, testificado incluso en documentos que no están. Es como una historia más bien oral. Ahí sí, ahí tenemos varias cosas que rondan por ahí, pero nada, ¿no es cierto?, que cuente esto y lo que sea aquí se ha mencionado. Yo encuentro que es de un valor enorme, ¿no es cierto?, porque esto va a quedar, se va a transmitir, ¿no es cierto?, y ya da un pie, creo yo, para que sigamos viendo cómo podemos salir un poco, ¿no es cierto?, de esta amargura en la que estamos viviendo. Eso creo yo. Así es que, por mi cuenta, disponible, ¿no es cierto?, para subirse nuevamente a cabalgar. Bueno, así como decías tú, queda todo como la tradición oral, esta conectividad y esta posibilidad de hacer estas reuniones online y este conversatorio deja también la posibilidad de que quede grabado, cosa que puede servir también de un buen antecedente, digamos, para poder proyectar en el futuro. Agradecidos, agradecerles a todos los invitados, la gentileza que han tenido de participar esta noche con nosotros, de intentar, ¿cierto?, no solamente contarnos en qué están, en qué estuvieron a partir de RICMA, sino que también en qué podríamos estar a partir de RICMA. Así que este encuentro ha sido muy valioso. Esperamos que quienes también hayan sintonizado el programa, el conversatorio, lo hayan disfrutado también y hayan tenido la posibilidad de conocer formas distintas procedentes de otros amigos, de otros países, de otros hermanos, de hacer arte y sociedad y vida, finalmente. Y dejar los invitados para las próximas oportunidades que nos brinda la programación del 12º Festival Musical de Chiloé. Este fue un conversatorio dedicado a RICMA y ya vendrán otros dentro de la programación. Que tengan todos muy buenas noches, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.